Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano y amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 de la calle Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su casa de oración y de también estar en las redes sociales para así poder dirigirnos a ustedes. Alabado sea el Señor y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta este momento. Alabado sea el Señor. Voy a invitarlos a que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial y así dedicamos, alabado sea el Señor, este servicio de escuela dominical. Alabado sea el Señor a nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor, te ensalzamos y te glorificamos, porque tú, Padre, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar en tu casa de oración. Y gracias, Padre, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros. En estos momentos, Señor, nosotros te dedicamos esta reunión a ti y te pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre nosotros y también sobre los hermanos y amigos que nos están sintonizando y que nos van a sintonizar más tarde. Señor, los bendecimos en tu nombre y ahora dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos ahora a entonar un cántico de alabanza. Alabado sea el Señor, para introducir la escuela dominicana. Y este cántico lleva por título Yo tengo un amigo que me ama. Alabado sea el Señor. Amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Alabado sea el Señor. Bien, amados, que el Señor continúe bendiciendo. Vamos a darle parte a nuestra hermana Francis ahora para que ella pues lleve la rienda de la escuela dominical. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hermana Francis con nosotros. Bendecido sea Dios, el Señor le bendiga, hermano. Buenos días a aquellos que nos están sintonizando, que no son miembros de la iglesia. El Señor le bendiga.
también. En este momento yo también quiero levantar una oración al trono de la gracia y darle gracias al Señor por su misericordia, su amor, tu bondad, Señor, y por este gran día y nuevo día que nos has dado, Señor. Nos presentamos delante de ti tal y como estamos, reconociendo y entendiendo que dependemos totalmente de ti, Señor amado, y que necesitamos tu ayuda y que queremos que tu Santo Espíritu se manifieste en nuestro medio y que tu palabra sea eficaz para que todo aquel, oh Dios, que escuche pueda ser tocado, transformado y cambiado, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos hacerlo todo para la gloria y la honra de tu nombre y también para la edificación de la iglesia. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Hoy estamos en la lección número 11. Vamos a estar con la continuación de la segunda unidad que hemos estado estudiando, la historia del Nuevo Testamento, y vamos a estar viendo la segunda parte de las cartas del apóstol Pablo, la segunda parte, vamos a estar viendo eso. Y aquí tenemos en la verdad central de esta lección, dice, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Es algo que vamos ¿cómo se dice?, a darle duro. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia completa. La iglesia en todas partes del mundo es el cuerpo, pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es la cabeza. Y como ustedes podrán saber, si usted piensa en el cuerpo humano, la cabeza es la que tiene el intelecto, donde usted puede tomar decisiones, puede ser guiado, puede seguir las mapas que se le dicen. Así es que Él es el que instruye, Él es el que corrige, Él es el que enseña, Él es la cabeza. Bendecido sea Dios. Eso reconozcamos, vamos a darle prioridad a eso. La segunda cosa que vamos a estar viendo, el versículo clave, Colosenses 1:18, nos dice así: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y tenemos que tener cuidado aquí que en esta porción de este libro de Colosenses se nos dice que Cristo es el primogénito de la creación. Pero Cristo ha existido todo el tiempo con Dios. Él ha sido eterno. Él es divino. Él es eterno. Así es que Él no vino a ser en un momento dado. Él siempre ha existido. Él es Dios. Él es divino. Queremos reconocer esto también. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es desde el principio el primogénito de nuestros muertos, para que en todo tenga su preeminencia. Esa es la porción que leímos de Colosenses capítulo 1 y verso 18. Las metas de la enseñanza son varias y las vamos a estar viendo de una forma aquí específica. Esta lección se compone de 3 diferentes porciones y en cada porción hay 2 partes. Así que cuando usted me oiga decir la primera parte y la segunda parte, estoy hablando de la primera parte o de la segunda parte o de la tercera parte, pero que tienen 2 diferentes partes que tienen diferentes versos. Así, de diferentes capítulos muchas veces. Bendecido sea Dios. Dice así, la meta de la enseñanza dice, la primera es comprender las 3 verdades claves en esta lección. Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo regresará por los creyentes y los líderes deben seguir a Cristo. Esas son las 3 cosas especiales que usted y yo vamos a estar viendo aquí. Va a haber consejos del apóstol Pablo a Tito y a Timoteo como pastores jóvenes que estaban pastoreando iglesia y que fueron colaboradores con él. Vamos a estar viendo instrucciones específicas para la iglesia en general en Tesalónica, porque la gente estaba un poco confundida con lo del arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento o el raptus, como nos explica aquí. Y entonces ellos querían saber qué pasaba con los muertos que habían muerto antes de que esto aconteciera. Estaban preocupados, estaban afligidos por esto. Pablo le da una explicación y la otra explicación es de que Cristo es la cabeza y que Él ha dado dones específicos para que la iglesia se desarrolle y para que la iglesia sea edificada. Y cuando hablamos de la iglesia, es la iglesia en general, pero también se atribuye a la iglesia local. Así que con eso pues nosotros empezamos.
Aquí vamos a estar viendo, ya le di esas partes, el panorama de la lección. Vamos a ver cómo yo le pongo esto aquí, porque esta es una lección con mucho material y no es solamente mucho material, es doctrina, hermano, que usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que estudiamos, con lo que hablamos, con lo que decimos, y tenemos que asegurarnos que lo que estamos hablando está en las Escrituras. Bendecido sea Dios. En este panorama continuaremos nuestra exploración de las cartas escritas por Pablo, los temas cubiertos, así como su intemporalidad. Intemporalidad quiere decir que fue bueno para aquel tiempo cuando Pablo le escribió y son buenos para el tiempo de hoy. Porque mucha gente dice, la Biblia es muy vieja. ¿Quién va a estar escuchando eso? La Biblia es la auténtica palabra de Dios. Y ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y todo aquel que la lea, la estudie y la obedezca, va a ser bendecido. Así es que no es un libro viejo. Es un libro, el libro más al día que usted y yo podamos leer. Nos recuerda que han sido escritos por medio del Espíritu Santo. Fue por medio de la unción del Espíritu Santo que todos los libros de la Biblia fueron escritos. Bendecido sea Dios. Sus mensajes son eternos, válidos y verdaderos para el tiempo de hoy, como fueron en el primer siglo, así como fueron en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo son para el día de hoy. Los escritos de Pablo son tan válidos en aquel entonces como lo van a ser hoy. Usted y yo hagamos conciencia y obedezcamos lo que la palabra del Señor dice, y usted va a ver que usted y yo vamos a ser bendecidos. ¿Qué beneficios tenemos en el cuerpo de Cristo? Yo hago esta pregunta a usted me podía responder: el perdón de pecados, la esperanza gloriosa de vida eterna y la comunión entre unos y los otros, ¿verdad? Entre unos con los otros, y la ayuda que tenemos del Espíritu Santo. Estos son beneficios que usted y yo obtenemos por ser miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por ser miembro de la iglesia. Bendecido sea Dios. Sí, para ayuda del Espíritu Santo, para tomar decisiones, ¿ok? Los destinatarios eran nuevos creyentes, o sea, cuando él escribió estas cartas a las diferentes iglesias, Gálatas, Éfeso, Corinto, Tito, todas esas cartas fueron destinadas a esta gente, pero cada una tenía un propósito, ¿verdad? Eran diferentes y esta gente eran nuevos creyentes. Aquí el comentario nos decía que si hay una persona que ha estado tanto tiempo, o habemos muchas personas que hemos estado tanto tiempo en el camino del Señor, quizás no le ponemos tanta atención a las cartas que enviara Pablo, porque ya le habíamos oído, le habíamos escuchado su doctrina y estaríamos al día, no le pondríamos tanto interés. Pero en el caso de estos nuevos creyentes, ellos lo estaban recibiendo por primera vez y era anhelante el deseo de saber qué era lo que el apóstol Pablo escribía. O sea, que eso lo debemos de tener en cuenta. Los creyentes probablemente anhelaban saber qué eran las instrucciones que el apóstol Pablo les escribiera. Quizás para una persona, como le acabo de decir, que lleva mucho tiempo el Señor, no hay mucho interés, porque ahora tenemos la ventaja y la bendición de que tenemos la Biblia en todo color, a todo tamaño, a tamaño de letra. Tenemos para escoger, hermanos. Usted y yo podemos escoger, pero en el tiempo de ellos no estaba imprimida, y por esa razón, pues cualquier noticia que llegara era anhelante recibir la noticia. Y claro, las cartas que él mandaba eran doctrina, era lo que el Señor le inspiraba a él que escribiera, cómo él quería que la iglesia viviera, cómo era que él quería que la iglesia se manifestara en el mundo, y cómo él quería que los creyentes actuáramos y viviéramos bajo el poder de Dios y la unción del Espíritu Santo, y hiciéramos la perfecta voluntad de Dios. Bendecido Jesús. Aquí en esto vemos que él le da instrucciones, escribía, quizás para una persona, ya se lo leí, este estudio es una continuación de la lección anterior sobre la obra de reconciliación de Jesús, el llamado a la unidad en la iglesia y un compromiso con la verdad de la resurrección de Cristo. Aquí estamos repasando, viendo lo que ya él
¿cómo se dice? El fundamento que Él puso, que no va a ser cambiado, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es el Hijo del Dios Altísimo, eres el que Él nos ha dado esta oportunidad de que le conozcamos, y Él quiere que usted y yo lo conozcamos bien y que nos enteremos de qué son las noticias que Él tiene para nosotros. Tener un llamado a que estemos en unidad y un compromiso, que aprendamos la verdad y hablemos la verdad y sigamos la verdad. Ese es el compromiso que Él nos llama, ¿verdad? Y que tengamos en cuenta que la resurrección realmente sucedió y que usted y yo tenemos esperanza en la resurrección de Cristo, porque nosotros también vamos a hacer un día, vamos a pasar por ese procedimiento también. Bendecido sea Dios. En esta lección se profundiza más las enseñanzas de Pablo de que Cristo es la cabeza de la iglesia, el pronto regreso de Cristo y lo que Pablo enseñó sobre el liderazgo a la iglesia. Esas son las tres partes que vamos a estar viendo hoy, en las tres partes que tenemos para el estudio en diferentes capítulos, en diferentes libros, pero vamos a estar viéndolo, como yo diría, vuelo de pájaro de nuevo, porque no tenemos tanto tiempo para entrar en detalle de algo que es tan importante y tan necesario reconocer y entender en la iglesia. La primera parte es Cristo y su iglesia. Yo aquí miro la porción que yo tengo escrita, que yo tengo, a mí se me da, pero para todos ustedes hay un sinnúmero de porciones que buscar. La primera es, para el que no tiene el expositor, escuchen, Efesios 2, del 11 al 23. Capítulo 4 de Efesios, del 7 al 16. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 10. Primera de Timoteo 6, del 3 al 12. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7. 3, del 1 al 5. Tito, capítulo 3, del 1 al 8. Así es que usted y yo teníamos que habernos puesto en las pilas, como decimos nosotros, estudiando esto primero para que usted y yo podamos entender bien esta porción. Pero yo tengo algunos versos que se me citan a mí, y por cada parte yo voy a detenerme en cada parte y yo voy a leerlo, y ustedes pues, espero que hayan leído ya la porción de lo que había que leer. Colosenses 1:17 nos dice así: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el otro verso que contribuye a la primera parte es el 4:11 de Efesios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Como usted puede ver, ahí tenemos toda la porción que vamos a estar en la primera parte. Así que usted el que tiene su comentario, usted ya habrá visto los comentarios que el escritor expuso ahí, los ha leído, y pues va a estar al día con lo que yo voy a decirle también, porque mucho de lo que yo voy a decir tiene que ver con lo que ya ellos han escrito ahí también. Cristo y su iglesia. Cristo, la cabeza, decide la dirección y acciones del cuerpo y dirige a los miembros del cuerpo a cuidar de sí mismo. Cristo, como cabeza, no solamente nos dirige, hermano, para que usted y yo tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, que la aprendamos como es y como dice, que debemos de creerla, debemos de testificarla y debemos de vivirla, porque esto no es solamente aprenderla. Usted y yo tenemos que practicar lo que nosotros aprendemos, ¿ok? Así que no es solamente saber los textos, y seguir caminando como si nada. Esto tiene que hacer efecto en usted y tiene que hacer efecto en mí. La palabra de Dios tiene que hacer efecto. Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿ok? El apóstol usó metáforas, hermano. En todas estas porciones que vamos a ver muchas metáforas. Metáforas
comparativas con el cuerpo humano. Y si usted quiere tomar nota, ponga la primera. Primera de Corintios capítulo 12, donde se nos habla de los dones, ¿ok? Vamos a ver del 12 al 27. Eso es algo que usted tiene que estudiar porque yo no tengo tiempo para hacerlo. Colosenses 1, del 15 al 20, parte de la lección de hoy. Y Efesios 2, 19, que lo tenemos en la clase, al 23. En estos pasajes enfatizó su supremacía, la supremacía de Cristo, ¿okay? El liderazgo y él sustentó, ¿okay? Y él sustentó estos pasajes para la comunidad de creyentes. Colosenses 1 del 15 a 20 establece que Jesús es divino y creador. No vamos a pensar que empezó en tal día a existir Jesús. Él ha existido siempre. Bendecido sea Dios. Amén. Cristo es la imagen de Dios. La imagen misma del Dios que es invisible, donde habita toda la plenitud de Dios. Juan 14:9 nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Le dice esto a Felipe. Felipe le pregunta, muéstranos el Padre y nos basta. Y él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando usted y yo estudiamos la palabra de Dios y en ella nos miramos en este gran espejo donde nos muestra quién es el Señor, usted puede ver al Padre y usted puede ver al Hijo y usted puede ver también al Espíritu Santo, cómo trabaja y cómo se mueve. Bendecido sea Dios. Dice, Él no es una réplica como muchas personas piensan, Él es una réplica. No, Él no es una réplica del Padre. Él es todo lo que el Padre es. Cristo es eterno, preeminente sobre la creación. Fue y es el sustentador de todas las cosas. Él dice, hermano, mire, esta mañana yo meditaba y oraba y decía, Señor, tú eres el que mantiene el cielo en su lugar, el sol en su lugar, las estrellas en su lugar. Y nosotros a veces pensamos, gente que se atreve a levantar el puño y decir que así a Dios y desafían a Dios y menosprecian a Dios, hermano, porque usted y yo no tenemos el conocimiento de la grandeza, del poder, de la magnificencia, de la autoridad que realmente Dios tiene. Usted y yo estamos aquí en el ámbito terrenal donde todo es limitado. Dios está en el ámbito espiritual donde no tiene límite. Y usted y yo tenemos que aprender a conocer esto, que no podemos poner a Dios a nuestro nivel. Dios no es lugar. Él le dijo a David que me vas a construir casa, ¿verdad? Él no pidió que le construyeran casa, pero dice, si toda la tierra es mía, todo lo que existe en la tierra es mío, yo no necesito una casa. Pero por supuesto el deseo de David era construirle casa y tener el arca del pacto en ese lugar y tener que la gente estuviera donde reunirse, así como todo el mundo quiere tener su iglesia. También en aquel entonces sentía la necesidad de esto. Pero nosotros vemos que no hay una casa que lo pueda contener a él. Dios es demasiado de grande, hermanos. Amén. Nosotros no tenemos la habilidad y la capacidad mental para entender su grandeza, su poder y su autoridad. Por eso es que la gente pues comete estos errores desafiando a Dios. Pero hermano, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Y nos ayude, nos perdone. Porque muchas veces actuamos con ligerezas y creemos que tenemos tanto poder y tanta autoridad. El poder y la autoridad son de Dios. Amén. Y Dios se la dio a nuestro Señor Jesucristo el día que Él subió a los cielos. Dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, debajo de las aguas, en todo lugar de su señorío. Dios es Dios. Bendecido Jesús. Así que no pensemos que vamos a hacerle mal, porque no hay posibilidad. El enemigo es muy pequeño, hermanos, y además está vencido. Usted y yo tenemos que confesarlo cada vez que Él venga a tentarlo, cada vez que venga a ponerle problemas, cada vez que venga, usted y yo tenemos que usar la palabra de Dios y decirle, dejarle saber que ya Él lo venció, Él lo puso debajo de sus pies y Él le ha dado a nosotros pues de victoria, y se lo ha dado para que nosotros como cabeza a la iglesia, para que nosotros vivamos y confiemos en su poder y su autoridad. Bendecido sea Jesús. Él no es una réplica
del Padre. Él es todo lo que el Padre es. Cristo es eterno y preeminente sobre la creación. Fue y es sustentador de todas las cosas. Y es el medio por lo cual la humanidad pecadora se reconcilia con el Padre. Jesucristo es el medio por el cual el mundo que no le ha conocido puede reconciliarse con el Padre y tener paz y comunión con Dios y venir a ser hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Cristo como hijo murió en la cruz y resucitó de la muerte. Efesios 2:19 nos testifica. La iglesia se compara con un edificio haciendo referencia al lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo. Aquí vemos lea ese capítulo que estaba en la lección, Efesios capítulo 2 y verso 19, que nos dice, el fundamento es el Señor. Y el fundamento lo puso Él, los profetas y los apóstoles ¿cómo se dice? Lo predicaron, lo enseñaron. Pero Cristo es el fundamento. Así que no hay otro lugar donde usted pueda ir a ser salvo, porque Él es el fundamento de lo que Él ya proveyó para que usted y yo fuéramos salvos. Bendecido sea Dios. El mensaje el fundamento es el mensaje de Jesús, proclamado por los apóstoles y profetas. Cristo es la piedra angular. Cuando se va a construir un edificio, especialmente estos grandes edificios, ¿verdad?, que se construyen hoy con muchos pisos, tienen que tener un lugar donde se empieza, ¿verdad? Cristo es el fundamento. Cristo es la piedra angular, donde Amén. todo lo demás que va a ser reconstruido tiene que ir, ¿cómo se dice?, de acuerdo con aquello que se puso, ese fundamento. Bendecido sea Dios. El apóstol o el propósito de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu. O sea, el propósito de que usted y yo entendamos la palabra es para que usted sepa que usted ha conocido al Señor y que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo mora en nosotros y mora en nuestro corazón. Es aquí el templo, ¿verdad? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que pensando en eso, debemos de recapacitar lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Nosotros le vamos a dar cuenta a Dios un día de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, hermanos. Y muchas veces creyentes hacen cosas impropias que a Dios no le agrada y debemos de tener cuidado. Aquí vamos en la primera parte, la segunda parte dice aquí, los dones de Cristo edifican la iglesia. Efesios 4, del 11 al 16. Esa es la porción que se nos dio para leer. Dice, Cristo como cabeza de la iglesia proporciona dones especiales de liderazgo para llevar a la madurez espiritual. El propósito de los dones, hermanos, no es para que usted o yo digamos, yo tengo tal don. Porque los dones son dados en el momento dado que el Señor necesite hacer algo para edificación de la iglesia. Los dones son para edificación de la iglesia. No es para que usted diga, yo tengo tal don o yo tengo tales dones. Y yo le hablaba a William esta mañana que había una hermana que había venido a predicarnos a nosotros recién casados en el 1975, y ella se atrevió a decir que ella tenía los 9 dones del Espíritu Santo, hermanos. Y después nos enteramos de tantas cosas que, oh Señor, Dios de los cielos, have mercy. Yo no sé cómo la gente se atreve. No sé cómo la gente se atreve, pero bueno, así es la ignorancia. Pensamos que estamos predicando algo que no tiene poder, autoridad, pero mire, hermano, la palabra de Dios es lo más potente que existe en este planeta Tierra. Amén. Lo que es la oración, el poder que tiene la oración y el poder que tiene la palabra de Dios, no hay con qué compararlo aquí en este planeta Tierra. Y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que hacemos bien nosotros entender esto. Dice, Cristo es la piedra angular. Ya vi esto. Cristo es la cabeza de la iglesia, proporciona dones especiales de liderazgo, para llevar a la madurez espiritual, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Esa es lo que Cristo quiere, que usted y yo lleguemos a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo, por supuesto. Mientras estemos aquí en este cuerpo,
no vamos a llegar a esa medida, pero todos los días vamos a llegar un poquito más alto hasta aquel día que Él nos llame y terminemos nuestra labor, entonces llegaremos a estatura de Él. Bendecido sea Dios. Esto se encuentra en Efesios capítulo 4 y verso 13. Pablo nos habló de la gracia de Dios como don para su iglesia y también nos enfocó en los dones especiales. O sea, no solamente nos habla de su gracia, sino también nos habla de los dones especiales que ha dado, ¿verdad? Y esos dones, como dije, son usados para que la iglesia sea edificada, para la edificación de la iglesia. Promoviendo el servicio entre la congregación. Los dones, mire, ¿para qué? Para que se promuevan entre el servicio de la congregación y el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Los apóstoles, mire, los apóstoles, los profetas, que fueron comisionados por Cristo y son los que comunican el mensaje especial. Los especiales, ¿verdad?, que Dios nos da. Y los identificamos como el fundamento de la iglesia. Cristo los puso, Cristo es la piedra angular y ellos siguen siendo el fundamento donde la iglesia se va desarrollando y va creciendo. Bendecido sea Dios. De la iglesia. Promoviendo el servicio entre la congregación y el crecimiento. Los apóstoles, los profetas, ya hablé, identificándolos como un fundamento, como el fundamento de la iglesia. El segundo, los evangelistas. O sea, ahí estaban los primeros eran los profetas y los apóstoles. Ahora vamos a ver los evangelistas. Los evangelistas son los que van a estar llevando el evangelio a diferentes partes del mundo. Usted conoce muchos evangelistas, como era el hermano Gigi Ávila, como son muchos evangelistas hoy en día que llevan el evangelio a diferentes partes del mundo, como fue este señor alemán que murió hace poco, ¿cómo se llamaba? Billy Graham y el alemán, ¿cómo se llamaba? Monkey, algo así. El Monkey, que ellos iban en masa, en grandes masas, a hablarle a la gente del Señor, y mucha gente se convirtieron durante este gran apogeo, esta puerta abierta que nuestro Señor abrió para este tiempo, que muchas almas vinieron al conocimiento del Señor, y muchos de ellos todavía hasta el día de hoy, muchos de ellos son ministros, son grandes, ¿cómo se dice? Hombres de Dios que están predicando y enseñando la palabra del Señor. Así que el trabajo de ellos no fue en vano. Bendecido sea Jesús. Gracias a Dios. Los evangelistas, su mensaje hacia los creyentes, y los pastores y maestros que bendecirán a la congregación, los instruirán en las necesidades espirituales, todo para edificar a la iglesia local y también, como decimos, la iglesia en general completamente, y promoviendo la unidad y el conocimiento de Jesús como señales de madurez en la iglesia. Debemos de vivir, hablar la verdad y practicarla. Eso es, esos dones están ahí, los maestros, los profetas, los apóstoles, ¿cómo se llama? Los evangelistas. Todos están ahí, hermano. El único propósito no es para que usted tenga una plataforma bien grande de que todo el mundo le esté mandando ofrenda porque usted tiene usted está predicando. Lo que vosotros recibís como se dice, libremente, free, debemos darlo free. Pero reconocemos y entendemos que la palabra del Señor, para ser predicada, tiene que caminar con dinero, hay que moverlo. Y yo sé que por esa razón, pues, hay la necesidad de estas cosas, pero lo más importante es que usted hable la palabra del Señor de verdad y que usted haga que el Señor la lleve a crecer, porque Él es el que da el crecimiento. Bendecido sea Dios. Dice, pastor y maestro, bendecirán la iglesia, la unidad, el conocimiento de Jesucristo, señales, cuando usted tiene conocimiento, cuando usted aprende la doctrina, cuando usted estudia la palabra y usted ve cómo el Señor le amonesta, le inquieta, usted va a ser una persona madura. No le va a pasar como le pasó al apóstol Pablo en la carta anterior. Cuando él vino, ¿verdad? No le podía hablar a los tesalonicenses acerca de la madurez espiritual, porque ellos se habían apartado escuchando doctrinas de que había que usar la ley y de que tenían que ser circuncidados. No podía.
¿verdad? Pero usted y yo debemos de aprender la escritura correctamente y seguirla y aplicarla en nuestra vida. Vamos a ver la segunda parte. Bendecido sea Dios. La segunda parte se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 3 y verso 18, acerca de la venida de Cristo. Y aquí vamos a estar viendo, como le dije ahorita en la introducción, vamos a estar viendo que se había estado dando una enseñanza acerca de que ya el rapto había acontecido. Ya, mucha gente dice ya no hay nada que esperar, pero tenemos que estudiar por qué razón era que esta gente hablaba así. Y vamos a estar viendo ahora esto. Vamos a estar viendo, dice acerca de la venida de Cristo. 1 Tesalonicenses 14, 13 al 18. Dice, resucitados para estar con Cristo. En esta porción estudiaremos que hay un futuro glorioso para la iglesia. Nosotros, toda la iglesia, estamos esperando la venida del Señor. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estamos aquí en vivos, que hemos creído y que estamos esperando esta gloriosa bendición, seremos transformados. Pero, ¿qué pasa? Que cuando esta doctrina se llevó, había un problema. Y vamos a estudiar un poquito de historia aquí, que era lo que acontecía. La realidad gozosa de la eternidad en la presencia de Cristo es la venida del Señor, ¿verdad? Como en la cultura del Imperio Romano se rechazaba la idea de la resurrección corporal y esto preocupaba a los creyentes de Tesalónica por sus seres queridos que habían partido, que si serían incluidos o no en este glorioso futuro. Entonces Pablo tiene que corregir esto porque ellos le acusaron, ellos le atribuyeron esta doctrina a Pablo, pero Pablo no fue el que la llevó. Pablo llevó otros dos eventos que vamos a estar viendo y entonces estaban confundidos. Entonces tienen que corregir. Acuérdense que cuando empezamos la semana pasada la clase, uno de los propósitos de las cartas de Pablo era corregir, enseñar e instruir. Y entonces en este momento él tenía que corregir esta situación. Ok, Pablo enfatiza que los creyentes están durmiendo y que la muerte no es el fin, hermano. Que cuando usted y yo morimos, la Escritura dice, cuando Jesús vino donde Lázaro, dijo, Lázaro duerme. Y usted y yo sabemos que Lázaro había muerto, ¿verdad que sí? Y había estado muerto por 4 días. Pero como él era salvo, el Señor nos declaró que él estaba durmiendo. Ese es el estado de toda aquella persona que cree en el Señor Jesucristo y está, ¿cómo se dice?, preparado para vivir una vida eterna con el Señor. Cuando muere, se separa el cuerpo del espíritu y el alma, ¿verdad? El cuerpo va a la tumba, el espíritu va a Dios y el alma pues va a estar en el lugar que usted y yo hayamos trabajado para estar. Porque ese es el trabajo suyo y el mío. ¿A dónde va a ir nuestra alma? Que muchos piensan, no, eso no es así. Pero bueno, eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Bendecido sea Dios. Entonces él le da los creyentes de Tesalónica, por sus seres queridos que habían partido, querían saber si eran incluidos en este glorioso futuro. Pablo enfatiza que los creyentes están durmiendo y que la muerte no es el fin. Hay un gran futuro para los creyentes vivos y muertos. Como le dije, los vivos seremos transformados y los muertos resucitarán a la misma vez cuando suene la final trompeta. Amen. Qué maravilloso, hermano, la esperanza gloriosa que usted y yo tenemos en el Señor. A la final trompeta, a la voz de mando, porque se tocará la trompeta, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados. Bendecido sea el Señor. O lo que nosotros conocemos por el raptus o el arrebatamiento ocurrirá. Esto conforta, esto son buenas noticias, hermanos. En vez de que la gente esté preocupada, desamparado, ¿qué va a pasar con mi vida? Usted y yo estamos tranquilos, estamos contentos porque sabemos que la muerte no es el fin. Que no terminamos ahí,
que ahí es cuando empieza la eternidad, cuando usted y yo morimos. Por eso es que usted y yo tenemos que prepararnos. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús. Por eso fue que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso fue que Él derramó su sangre preciosa para cubrirnos, limpiarnos y purificarnos. Para que usted y yo no tengamos que ir al lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Porque el infierno no fue preparado para ningún ser humano. Fue preparado para Satanás y los ángeles, porque ellos, conociendo a Dios como le conocieron y viendo la grandeza y el poder de Dios, se atrevieron ¿cómo se dice? A pecar contra Dios. Y Dios los castigó, no dándole chance de arrepentimiento. Hermano, si el diablo tuviera oportunidad de arrepentirse, sería el primero que pasaría todo el tiempo que se hace un llamado en la iglesia para arrepentimiento. Pero él no tiene chance, porque él conoció a Dios. Usted y yo no lo conocíamos y por eso Dios nos ha dado esta oportunidad. Debemos darle gracias a Dios y alabanzas a Dios, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre y su amor es eterno. Y usted y yo debemos de estar más que agradecidos, hermano. Debemos de estar cantando con júbilo, con alegría, adorando y bendiciendo a Dios, porque no éramos dignos de una salvación tan grande, pero Dios en su misericordia y en su grande amor nos ha sanado, nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha regenerado y nos ha hecho una nueva criatura para que podamos vivir con Él. Sea alabado y glorificado el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta porción voy a estar en la segunda parte ahora. Él le habló de esta parte, viene para la segunda parte. Dice, el engañador será derrotado. ¿El engañador? ¿Quién es el engañador? Es del diablo, ¿verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 10. Esta es una porción que aquí se ha requete estudiado. Esto es algo que aquí esta iglesia no puede decir que no se ha enseñado. Esto aquí se ha requete estudiado, hermano. Le dice, esta porción debemos tener una esperanza, porque el enemigo será derrotado o ya fue derrotado y viviremos eternamente gozo con Cristo. Estaremos en un gozo eterno con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el vencedor. Aquí en esta carta Pablo corrige una enseñanza de que el arrebatamiento ya había ocurrido. Algunos le atribuían la enseñanza al apóstol Pablo, pero él aclaró que que se trataba de dos eventos que precederían al día del Señor. La primera, la rebelión, o lo que nosotros conocemos por la apostasía. Antes de que venga el Señor, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia va a estar pasando por una apostasía. La gente que ha conocido al Señor, como estamos viendo hoy en día, todo el mundo se aleja, y ahora con la pandemia, aparentemente la pandemia ha venido para beneficio de que la gente siga apartados, ¿verdad? Pero mire, usted un día va a darle cuenta a Dios. Y Dios le va a preguntar, y yo estaba allí, ¿por qué tú no fuiste? ¿Por qué no escuchabas la palabra? ¿Por qué no obedeciste? ¿Verdad? Así es que usted y yo tenemos que tener cuidado. No podemos dejarnos llevar por lo que este cuerpo desea. Este cuerpo lo que quiere es descanso, lo que quiere es comida, lo que quiere es, usted me entiende, ¿cómo se dice? El deseo de los ojos. Usted y yo tenemos que crucificar nuestro cuerpo juntamente con Cristo y dejar que la vida nueva se refleje en cada uno de nosotros. Dice aquí... Aquí en esta carta Pablo corrigió esta enseñanza de que el arrebatamiento ya había ocurrido. Algunos le atribuían la enseñanza a Pablo, pero él aclaró que se trataba de dos eventos que precederían el día del Señor. Una rebelión, que le dije, la apostasía, y la segunda porción que se va a ver antes de esto va a ser la manifestación del hombre de pecado o el anticristo, el hijo de perdición. Que muchas personas pues piensan que no,
que no lo vamos a ver todavía, pero si usted lee bien el libro, usted se dará cuenta que la Escritura dice que lo vamos a ver. Abra los ojos, pídale a Dios entendimiento, dígale al Señor que le enseñe, pero ahí dice que no pasará hasta que esto no se manifieste. Así que abramos los ojos. Estamos viviendo un día terrible hoy, estamos en una situación especialmente política, no solamente aquí en Estados Unidos, sino hermano, en el mundo entero. Hay un caos. Pero usted y yo podemos estar tranquilos, podemos estar quietos porque hemos creído la palabra del Señor y sabemos que Dios está en control y que Él no permitirá que nada acontezca, ¿verdad? Sin el permiso de Él. Y lo que estamos viendo, hermanos, un día de esto, las cosas van a cambiar. Usted esté tranquilo, gócese con los que se gozan y llore con los que lloran y ore por los que necesitan oración. Pero déjeme decirle, va a haber un cambio. Las cosas como usted las ve ahora no van a quedarse así. Dios va a hablar, Dios va a intervenir. Hermano, de una manera especial Dios va a intervenir. Y usted y yo debemos de estar preparados porque cosas terribles van a acontecer. Bendecido sea Dios. Amén. Así es que no quiero, ¿cómo se dice?, ponerle miedo a nadie, pero esté pendiente de que las cosas van a cambiar. Una rebelión, la rebelión es la apostasía, el alejamiento de la verdad del evangelio. O sea, cada cual va a querer hacer lo que le da la gana. El hombre de pecado será identificado, hermano, por las obras impías que hará. Se opondrá a la voluntad de Dios, a la perfecta voluntad de Dios. No le va a interesar mucho al hombre de pecado. Guerreará, hermano, querrá ser reconocido como Dios. Hará una obra de abominación en el templo de Dios y actuará con grandes poderes que serán habilitados por Satanás. Así es que, por Satanás. Pablo les asegura que hay algo en el momento que lo impide. Pablo dice, hay algo que en el momento lo impide que esto acontezca. Y nosotros creemos que es el poder del Espíritu Santo y a través de la iglesia hablando. Creemos que es eso lo que lo impide. Así que debemos de estar orando y estar pendiente, ¿verdad?, de las cosas que están pasando alrededor, de lo que pasa en nuestro mundo, pero a la misma vez reconociendo y recordando que no tenemos un periódico que está al día, que no se atrasa ni adelanta, que llega a tiempo y que usted y yo podemos asegurar que lo que la palabra del Señor dice aquí se va a cumplir al pie de la letra. Ni una tilde ni una jota pasará de ella. Si nosotros la creemos, usted va a ver que así va a ser. Bendecido sea Dios. Así es que creemos que el Espíritu Santo está orando en la iglesia y a través de ella, y por eso es que todavía no se ha manifestado. Pero cuando llegue el momento exacto, Él se manifestará. Instrucciones, ahora vamos a ver la tercera parte que se encuentra aquí en 1 de Timoteo 6, del 3 al 12. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5, y vamos a estar viendo las instrucciones de Pablo a cuidado pastoral, porque hermano, Dios tiene cuidado de nosotros, de todo lo que usted y yo debemos de hacer, de cómo debemos de vivir, de cómo debemos de comer, de cómo debemos de andar, y nosotros hacemos bien hacer caso a lo que Dios escribe en su palabra. Aquí vamos a estar viendo esta porción, Timoteo, como le dije, 6, 3, Timoteo 6 del 3 al 12 y segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Esta es la última parte y vamos a estar viendo aquí. Timoteo y Tito habían trabajado con el apóstol Pablo. Ellos habían colaborado con el apóstol Pablo. Ellos eran los que de vez en cuando él necesitaba algo en la cárcel, cuando estaba en la cárcel o cuando estaba en algún lugar que no podía llegar, ellos le llevaban alimentos, le llevaban las ofrendas, le llevaban las noticias de cómo estaban las demás iglesias. Así que ellos colaboraron. Pero ahora estos dos hombres, tanto Tito como Timoteo, que eran jóvenes, están pastoreando unas iglesias, en la iglesia de Éfeso y la iglesia de Creta. Así que ustedes podrán ver que ellos ya eran pastores y ahora
Como jóvenes, todos los jóvenes necesitan, hermanos, tutores, necesitan gente que los ayude a madurar y a crecer en el camino del Señor y a que vivan una vida agradable y honesta a Dios para que sean gente que pueden ser usados por Dios. Bendecido sea el Señor. Dice aquí, Pablo reforzó importantes enseñanzas que debían reforzar a los creyentes, que ellos debían reforzar a los creyentes. La primera, las relaciones familiares dentro de la iglesia, hermano. El apóstol Pablo quería que en la iglesia hubiera orden, que no hubiera un desastre, que no hubieran disputas y celos y contiendas y cosas como nosotros vimos en Corintios, ¿verdad? Él quería que hubiera orden en la iglesia. Otra de las cosas que le aconseja es que atendieran a las viudas y le da instrucciones que sean las viudas que sean no menores de 60 años. Y que si hay viudas que son más jóvenes, que sus familiares le provean y le ayuden, sus hijos y sus familiares. Esas son instrucciones bíblicas, hermano, que usted y yo debemos de aprender y entender. Otra cosa, que tuvieran respeto por los ancianos. Hermano, hoy en día los ancianos se burlan de ellos, se ríen de ellos, le tiran de patadas si pueden hacerlo, si pueden escupirlo, escupen, le dan puño. Nosotros hemos visto en unrest aquí en Nueva York a una señora empujando un carrito y vino un muchacho, le tumbó el carrito y la pobre señora cayó al piso. Y así hemos visto en casos por donde quiera. Los jóvenes se piensan que ellos no van a llegar a viejos. Puede ser que no lleguen, de verdad, porque de la manera que viven quizás no van a llegar. Pero el apóstol Pablo aconseja de que tenemos que tener respeto a las canas. Hoy nosotros nos las pintamos porque queremos vernos más jóvenes. Pero hermano, el propósito de Dios es, ahí hay virtud, ahí hay enseñanza, ahí hay experiencia, ahí hay, hermano, algo de quien usted puede aprender porque ha pasado por la experiencia. Así es que Él quiere que se respeten a las canas. Bendecido sea Dios. Y el cuidado de la salud. Otra cosa que a veces nosotros descuidamos, que no nos atendemos nuestra salud. A veces tenemos hasta los seguros médicos y no los usamos. Él quiere que usted atienda su salud, porque es algo que Dios nos ha dado y debemos de conservarla lo mejor que podamos. Primera de Timoteo 6, del 3 al 10, le dice, les advirtió que algunos no aceptarían sus enseñanzas. Hermanos, lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Hoy la gente no quiere oír la palabra de Dios, se burlan de nosotros. Si nos vamos a ver, las redes sociales no quieren ni siquiera que nosotros prediquemos, enseñemos, pero bueno, todavía Dios tiene las puertas abiertas y mientras esté abierta, como Dios es Dios y Dios es el que tiene el poder para todas las cosas, nosotros vamos a seguir creyendo y confiando que Dios mantendrá las puertas abiertas. Y el día, hermano, que las puertas se cierran, entonces hay de ustedes y hay de nosotros. Porque entonces sí que hay peligro. Bendecido sea Dios. Pero mientras estén abiertas hay esperanza. Bendecido sea Dios. Así es que Él le habla, le dice, les advierto que algunos no aceptarán sus enseñanzas. Serían personas faltas de comprensión y llenas de disputas y que argumentaban. Que el objetivo y el comentario de ellos es que el objetivo de la fe cristiana era para ganancias financieras. Mire, hermano, esto se le puede atribuir a algunas personas, ¿verdad? Que sabemos que andan de esta manera, pero no todos los creyentes estamos así. Creemos que hemos recibido la palabra de Dios free, ¿cómo se dice? Gratis, y la debemos de dar gratis también. Bendecido sea Dios. Esto conlleva a otros males, hermano. La cuestión de que muchas personas que andan viviendo por sacarle provecho, el apóstol Pablo lo dijo, unos van a predicar el evangelio porque aman a Cristo, otros lo van a predicar para llenarse el vientre, otros lo van a predicar por envidia y otros lo van a predicar por contienda. Así que Pablo nos los aconsejó. Esto está aconteciendo hoy, hermano. Es increíble ver la barbaridad de las cosas que pasan, como la gente
vive, cómo actúa. Es increíble, pero como cada uno va a dar cuenta a Dios, usted y yo estemos quietos, permanezcamos en la palabra, confiemos en que Dios nos va a ayudar y que Él es el que va a ser glorificado en todo. Que lo único que trae satisfacción, Pablo nos dice a nosotros en la obra del Señor, es que las almas se pierdan, hermano. Es que las almas se salven, las almas que están perdidas se salven, perdón. Y que nosotros podamos ser piadosos y obedientes al mandato de Dios. No es que las almas se pierdan, es que sean salvas. Amén. Que las almas se salvan y que nosotros obedezcamos lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos ha mandado hacer. Primero de Timoteo 3:1 nos dice: hay una lista de características de los que se apartan de la verdad y aman los deleites más que a Dios. Tienen apariencia de fe, pero niegan el poder del evangelio. Con las cosas que hacen, hermano, aunque dicen que son cristianos, niegan lo que dicen que son. Porque esto no es cuestión de lo que yo digo, es lo que yo soy. En lo que yo hablo, lo que mi personaje, cómo yo hablo, cómo yo ando, cómo yo vivo. No es lo que yo diga, es lo que yo soy. Bendecido sea Amén. Dios. Y si usted y yo no predicamos el evangelio con nuestra manera de vivir, no estamos predicando la verdad. Bendecido sea Dios. La última parte, Pablo instruye a los líderes más jóvenes. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 7, y Tito 3, del 1 al 8. Los jóvenes, aunque no están en el liderazgo, necesitan mentores, necesitan personas que los enseñen, que los ayuden, que los guíen, que tengan cuidado con ellos. Pablo los desafía que se esfuercen en la gracia que recibieron de Jesús. Nosotros sabemos que nosotros sin la gracia de Dios somos nada. No podemos hacer nada. Así que necesitamos la gracia del Señor con nosotros. Esto proporciona una ayuda invaluable. No tiene precio, hermano. La ayuda que una persona adulta que tiene experiencia en el Señor le puede dar a las personas para que sirvan y conozcan, para que reciban y conozcan al Señor. Bendecido sea Dios. Amén. Esto proporciona una ayuda invaluable, no podemos poner el valor, cuando se enfrentan a estos retos de oposición y rechazo. Esa es una de las cosas que vamos a encontrar cuando predicamos el Señor, que alguna gente pues no quiere aceptar la palabra de Dios, no quiere recibir al Señor, no quiere vivir para Dios. ¿Y qué pasa? Viven todos hechos un etcétera y no quieren que sean corregidos. Bendecido Jesús, los rechazan el evangelio, rechazan el poder de Dios. Y hermano, y aquel día no es Cristo el que va a condenar a la gente al infierno, es la palabra de Dios que usted no haya recibido. Esa es la que lo va a condenar. Hay que vivir lo que hemos aprendido y hay que enseñarlo también. Hay que vivirlo y hay que enseñarlo. Y dice así: y así sucesivamente de generación en generación. Quiere decir que esto quiere decir que usted y yo predicamos y enseñamos hoy a un grupo. Este grupo se crece, se edifica. Este grupo va a ayudar a otro grupo. Y así va a ser hasta que el día del Señor venga o hasta el día que usted y yo vayamos con el Señor. Él dio 3 ilustraciones para enseñarle. La primera que dio fue el soldado, la segunda el atleta y la tercera el agricultor. En el soldado le habla de esta manera, dice, le indica que el ejercicio de liderazgo incluye sufrimiento y le ocurrió a él, al apóstol Pablo y a todos los que fueron después de él y todos los que siguen teniendo problemas hasta el día de hoy predicando el evangelio, y le ocurrirá a todo aquel que crea en el Señor. Así es que el sufrimiento es parte de nuestro ministerio. Ocurrirá a todo líder. El soldado, su enfoque es complacer a aquel que lo inscribió al servicio en el servicio, ¿verdad? Como el soldado aquí en Estados Unidos, el servicio es para servir a la nación, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo que me pueda estar escuchando algo, el soldado está para defender a la nación, ¿ok? Pero el soldado se debe a esas personas, a esa entidad.
Nosotros como creyentes somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos debemos a Él. Bendecido sea Dios. Dice, para un día poder disfrutar, espérese, después vamos a estar hablando del atleta. El atleta primeramente tiene que pasar por un exceso de entrenamiento. Tiene que seguir las reglas del juego o de la carrera que lleva para poder llegar a tener la corona, para poder ser coronado, ¿verdad? Así es que por esa razón tiene que seguir, si quiere ser un buen atleta, tiene que ser bien entrenado, tiene que seguir una disciplina y tiene que correr la carrera bien corrida si es que quiere tener la corona. El cristiano también tenemos que hacer de la misma manera. Y la última es el agricultor. El agricultor dice que para poder disfrutar de lo que él siembra, tiene que tener paciencia. Tiene que esperar que el Señor le provea el sol. Tiene que esperar que el Señor provea la lluvia, la tardía y la temprana. Tiene que esperar que la tierra sea una tierra buena y le dé provecho. Hermanos, estas son metáforas que él compara para que usted y yo aprendamos de estas cosas que son verdades espirituales en cosas más físicas que usted y yo podemos identificar. Dice, un día disfrutará, y el agricultor un día disfrutará de su trabajo, esperando con paciencia. Les recuerda que las misericordias de Dios en la obra redentora de Jesús han provisto justificación ante Dios y adopción como herederos. Debe de ser marcada esta relación con gentileza, con paz, con consideración y decisión de hacer lo bueno siempre. Siempre que usted pueda, dice, hacer lo bueno. Bendecido sea Dios. Dios le bendiga y nos dé inteligencia y nos ilumine y nos ayude y podamos terminar esta carrera que Dios nos ha dado en paz y en comunión con Él y en victoria. El Señor le bendiga y el Señor le guarde. Aquí. Alabado sea Dios. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y damos gracias al Señor, a nuestra hermana Francis y a cada uno de los hermanos que han estado ahí en la sintonía. Alabado sea el Señor, los bendecimos una vez más y les damos gracias a cada uno de los hermanos y especialmente a los amigos les decimos que sigan escuchándonos y que sigan, como dijéramos, pues compartiendo con los amigos de ustedes para que también ellos sean edificados y quién sabe, pues un día no muy lejano, pues puedan ser parte de esta organización y así pues hacernos mucho más felices de lo que somos ahora. Muy bien, Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Vamos ahora a hacer una oración para culminar el segmento de la escuela dominical. Oramos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por hermana Francis que trajo la exposición de la escuela dominical y, Señor, nosotros te agradecemos eso y te bendecimos porque has provisto, Dios, maestros y profetas y cuanta cosa para tu pueblo, para que seamos edificados y guiados, Señor, en el camino de la verdad. Despídenos ahora, oh Dios, de este segmento de nuestro día y dentro de poco estaremos de nuevo con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos en 25 minutos si el Señor así lo permite. God bless you all. God keep you. We love you. In Jesus' name, we see you in 25 minutes. Bye-bye.